La historia de la Torre de Babel comienza en una época en la que los hombres hablaban un solo idioma y vivían juntos en la región de Sinar, un vasto y fértil valle donde la humanidad se había asentado tras el diluvio. En esta llanura, los descendientes de Noé comenzaron a prosperar. Pero, a medida que crecía su número, también lo hacía su orgullo y su deseo de renombre. En lugar de alabar a Dios y dispersarse como Él les había mandado, se unieron con un objetivo que marcaría su destino para siempre: construir una torre que alcanzara el cielo. El relato comienza describiendo cómo los hombres, confiados en su creciente dominio de la tierra, comenzaron a sentirse invencibles. Se reunían en grandes asambleas, discutiendo sobre sus hazañas y el potencial que creían tener. La semilla de la arrogancia se había plantado en sus corazones, y pronto, su discurso se centró en un solo tema: construir una torre que llegara hasta el cielo. «Vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego», dijeron unos a otros. Con cada ladrillo que cosían, sentían que su poder crecía, que la tierra estaba bajo su control. El proyecto no era solo una obra de arquitectura, sino una declaración de independencia frente a Dios. Querían dejar de ser gobernados desde los cielos y demostrar que podían alcanzar lo inalcanzable. Capítulo 2. La construcción de la torre. La construcción de la torre comenzó con gran entusiasmo. Hombres de todas partes de la región traían materiales, y los mejores artesanos se dedicaban a diseñar una estructura sin precedentes. Era más que una torre, era un monumento a la gloria humana. El ruido de los martillos, las voces de los capataces y el constante murmullo de los trabajadores resonaban en el aire, día y noche. Cada nivel de la torre representaba una etapa más en su desafío a Dios. Los hombres creían que, al llegar al cielo, podrían redefinir su destino, hacerse un nombre y nunca más ser dispersados. Pero con cada ladrillo que colocaban, sus corazones se endurecían más. Ya no hablaban del Dios que los había salvado del diluvio, solo hablaban de su propio poder. Capítulo 3. La advertencia ignorada. Un anciano del pueblo, un hombre sabio que aún recordaba las historias del diluvio y la promesa de Dios, se atrevió a hablar contra la torre. «Esto que estáis haciendo es un grave error», advertía. «Dios nos ha mandado a llenar la tierra, no a quedarnos aquí para desafiarnos contra Él». Pero sus palabras caían en oídos sordos. Los líderes del proyecto lo veían como una molestia, un obstáculo para sus ambiciones. «¿Quién es este viejo para decirnos qué hacer?», decían. Y así, el anciano fue ignorado, y la torre continuó su ascenso hacia el cielo. La humanidad, cegada por su propia ambición, no veía el juicio que se cernía sobre ellos. Capítulo 4. La ira de Dios. Mientras los hombres continuaban en su insensato proyecto, el cielo se oscureció. Dios, desde su trono, observó con tristeza y enojo cómo la humanidad intentaba desafiar su soberanía. La torre no era solo una estructura de ladrillos, era un símbolo de la rebelión y la insubordinación del corazón humano. Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y dijo: «He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer esto, y ahora nada los detendrá de lo que han imaginado hacer». Con estas palabras, decidió intervenir, no con violencia, sino con la confusión de las lenguas. Capítulo 5. La confusión de las lenguas. En un instante, el bullicio de la construcción se transformó en caos. Los trabajadores, que antes se entendían perfectamente, comenzaron a hablar en idiomas que ninguno reconocía. Los gritos de confusión llenaron el aire, órdenes simples se volvían incomprensibles. Los ladrillos caían, los planes se desmoronaban, y el gran sueño de la humanidad se convirtió en un monumento de incomprensión. Los grupos se formaron rápidamente, no por elección, sino por la necesidad de encontrar a aquellos con los que podían comunicarse. La dispersión que tanto temían había comenzado, pero no como ellos esperaban. Ahora, los pueblos se alejaban unos de otros, llevando consigo sus lenguas, sus costumbres y sus fragmentos de historia. Capítulo 6. El fin de la torre. La torre quedó abandonada, un esqueleto de ladrillos que se levantaba como un testigo mudo de la arrogancia humana. Aquellos que habían trabajado incansablemente en su construcción la veían ahora como un recordatorio de su fracaso y su orgullo desmedido. Las generaciones futuras se contaban la historia como una advertencia: no desafiar a Dios ni buscar la grandeza por medios humanos. El lugar fue llamado Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Desde entonces, la humanidad aprendió que la verdadera unidad no proviene de construcciones imponentes ni de la exaltación del hombre, sino de someterse a la voluntad de Dios.
Capítulo 7. Reflexión y aprendizaje. Los que recordaban Babel comprendieron que la soberbia humana siempre lleva a la destrucción. La dispersión de los pueblos fue un acto de misericordia, un recordatorio de que no importa cuán alto intente llegar el hombre, Dios sigue siendo soberano sobre toda la creación. Cada nación, cada lengua y cada cultura es un reflejo de la diversidad que Dios planeó desde el principio, para que los hombres buscaran a Dios en sus propios caminos, no intentando llegar a Él por medio de su orgullo. La historia de la Torre de Babel nos recuerda la importancia de la humildad y la obediencia a Dios. Es fácil caer en la trampa de querer construir torres en nuestras vidas, símbolos de nuestros logros y ambiciones, olvidando que todo lo que somos y tenemos viene de Él. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida y a considerar si hay alguna torre que necesitas entregar a Dios. La Torre de Babel nunca fue completada, no porque Dios temiera que los hombres alcanzaran los cielos, sino porque sabía que, sin Él, sus esfuerzos estaban condenados. La dispersión de las naciones no fue el fin de la humanidad, sino el inicio de una nueva etapa en la que la dependencia de Dios es esencial. Si quieres explorar más historias como esta y profundizar en las enseñanzas que nos da la Biblia, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Oraciones y Relatos de Luz. En mi canal, encontrarás oraciones poderosas, relatos bíblicos llenos de sabiduría y mensajes que te ayudarán a fortalecer tu fe. Únete a esta comunidad de luz y deja que la palabra de Dios transforme tu vida.